La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de un régimen democrático. Dicha libertad constituye uno de los principales mecanismos de control del poder, tanto porque representa un ojo escrutador de la actuación de los gobiernos y de las instancias públicas, como porque constituye un espacio fundamental para la difusión de las diferentes ideas y posturas que coexisten en una sociedad. Históricamente, los regímenes autoritarios se han sustentado en el secreto y la opacidad como uno de sus pilares fundamentales. Las autocracias no quieren que se divulgue información respecto de cómo se toman las decisiones, con qué propósitos y cómo se ejercen los recursos públicos. Quieren controlar la información para que la sociedad conozca solo aquello que le interesa al poder, que se ha hecho del conocimiento colectivo, y cómo quiere que sea conocido. El secreto, así, constituye y ha constituido un elemento fundamental para el uso del poder de manera concentrada y abusiva. Por eso, todos los autoritarismos ven en la prensa a un potencial enemigo que pretenden controlar y subordinar a sus designios e intereses. Por eso, todos los regímenes totalitarios necesitan de una prensa acrítica que funcione no como un medio de información, sino de propaganda. Un periodismo que exalte los logros del gobierno, que sirva de megáfono del discurso oficial y que calle ante los abusos del poder, minimizando los problemas. Las democracias, por el contrario, suponen que la publicidad de las cosas públicas sea la regla y el secreto la excepción. Por eso, hay quien sostiene que la democracia es un régimen político en donde las decisiones se toman en público, de cara al público y, por lo tanto, bajo el escrutinio público. En las democracias, por definición, la prensa revisa, investiga y examina cuidadosamente al poder. Hace públicas las irregularidades y expone ante los ojos de todos los resultados de sus indagatorias, permitiéndole así a las y los ciudadanos conocer cómo se toman las decisiones, quién se beneficia de ellas, qué propósitos realmente se persiguen y si en la tarea del gobierno existen irregularidades o abusos y quiénes las han cometido. En otras palabras, en las democracias, la prensa se convierte en un mecanismo de control de los gobernantes que exhibe públicamente su actuación y que, por lo tanto, los obliga a ser cuidadosos, a actuar responsablemente, a buscar el beneficio común y no el beneficio propio. Suele decirse que información es poder. Es cierto. Cuando la ciudadanía conoce los procesos de toma de las decisiones, es decir, cuáles son las razones y las intenciones que están detrás de cada medida pública, qué se pretende con ella y para qué, dichas actuaciones se vuelven más claras y transparentes. En estos casos, los gobernantes tienen que ser mucho más cautelosos porque se saben vigilados y porque se ponen en evidencia los grados de responsabilidad que cada uno tiene. Así, la relación entre publicidad y democracia, por un lado, y de secreto y autoritarismo, por el otro, constituyen la ecuación fundamental en la que se resuelve el ejercicio del poder. Además, para que una democracia exista y goce de cabal salud, se requiere que haya pluralidad de medios y pluralidad en los medios de comunicación. Es decir, que las y los ciudadanos tengamos un abanico de alternativas y no solo un único canal de información. Ello es indispensable para que los medios de comunicación ejerzan un contrapeso recíproco entre sí, por un lado, pero también para que la pluralidad de puntos de vista existente pueda expresarse. El balance del gobierno de López Obrador en materia de libertad de prensa es profundamente negativo y preocupante. No solo porque, como lo reportan los informes de una multiplicidad de organizaciones internacionales dedicadas a la protección del periodismo y de la libertad de información, tales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras o las relatorías de libertad de expresión de los organismos multilaterales, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pero también porque se trata de una actividad sujeta a un permanente hostigamiento y estigmatización desde el poder. Bajo el pretexto de la libertad de expresión y del derecho de réplica, el presidente y el entero aparato de gobierno se han dedicado a descalificar y denigrar a investigaciones periodísticas, a medios
y a periodistas que le resultan incómodos. Para ello, no se han escatimado ni medios ni recursos. Por un lado, la publicidad gubernamental se ha utilizado como nunca para premiar o castigar a los medios de comunicación sin otro criterio más que el del control político de la información. Por otro lado, se ha utilizado todo el aparato gubernamental para amedrentar, perseguir y descalificar a quien ejerza un escrutinio crítico de las decisiones gubernamentales. Así, el control de las concesiones, de las señales de radio difundidas, el aparato fiscal, los mecanismos de inteligencia financiera y las indagatorias penales incluso han sido utilizadas para presionar, chantajear y castigar. Además, la conferencia de prensa diaria del presidente y su sección de desmentidos se han convertido en auténticos autos de fe en donde se señala, descalifica, juzga y condena a quienes osan escrutar críticamente al poder. Tal ha sido el abuso que en su informe anual de 2023, la Relatoría de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la creciente estigmatización a la prensa impulsada por el Poder Ejecutivo, con 65 agresiones directas documentadas solo en el primer semestre de 2023. Una lamentable práctica autoritaria que se ha vuelto cotidiana. Hoy, estamos frente al enésimo episodio de esa política, con las indagatorias que la Unidad de Inteligencia Financiera, convertida en el brazo inquisitorial del gobierno, ha emprendido en contra de Latinus, de Carlos Loret y su esposa, y de Broso, por el simple delito de haber ejercido la crítica y no haberse plegado a los intereses del poder. Un ejercicio autoritario muy preocupante.